Edith, antes de empezar, por favor, escucha tu WhatsApp. Ya les mando un mensaje. Ya, ¿cómo están muchachos con todos? Muy buenas tardes. Ya les saludo el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase de tu preferido curso de Historia del Perú. Hoy día tenemos que ver el tema de la República Aristocrática. Les recuerdo, la vez pasada debimos tener una recuperación en la tarde, pero hubo una confusión con respecto a la creación de la sesión. Así que esa clase, todavía te debo una clase, que de todas maneras la vamos a terminar haciendo uno de estos días en la tarde. Yo quisiera decirte ya de que la vamos a hacer el día viernes o martes, pero no sé si en realidad el día martes, que es el que tengo tiempo, podría trabajarla, porque el día de ayer estuve en el hospital, esto de las 9 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, metido en el hospital. Y la siguiente semana también tengo que ir de nuevo, así que no sé si voy a tener el tiempo. Entonces déjame coordinar eso con Edith, pero de todas maneras hay una semana en la que vamos a tener una clase en la tarde para poder equilibrarnos, ¿ok? Bueno, como lo estás viendo entonces en la portada, tenemos que hacer el día de hoy el tema de la República Aristocrática. Este tema se divide en dos clases. El día de hoy vamos a terminar hablando de las características generales de la República Aristocrática y los primeros gobiernos, el gobierno de Lope de Romaña, el gobierno de Candamo y el gobierno de José Parro, ¿ya? Así que vamos a tomar atención precisamente a lo que hagamos el día de hoy para poder resolver el temático que nos corresponde también. A ver, comencemos recordando lo siguiente. El término república aristocrática fue establecido como la mayoría de las denominaciones de estos periodos de la época republicana por parte de Jorge Basadre. Aristocracia hace referencia al poder en manos de la nobleza, ¿ya? Eso es cuando se habla de la aristocracia. Ahora, profe, ¿había nobles en el Perú? Y la respuesta es no. Los títulos de nobleza se eliminaron durante el proceso de independencia. O sea, ya no podemos seguir hablando de nobles como tal. Entonces, ¿por qué Basadre termina utilizando ese término? Lo que pasa es que recuerda que la nobleza medieval, recuerda que la nobleza medieval se termina sustentando en dos características fundamentales. Uno, la gran propiedad sobre la tierra que ellos terminaban poseyendo, los señores feudales. Y además de eso, su ascendencia social. Es decir, yo termino siendo noble porque mi padre lo fue, mi abuelo y mi bisabuelo también. ¿Ya? En ese caso, ya, cuando Jorge, además de terminar teniendo campesinos tributarios precisamente bajo mi mando. Tomando en cuenta ese concepto, Basadre va a terminar diciendo que, bueno, en el Perú, los hombres más poderosos, sin duda alguna, terminaban siendo los grandes hacendados de la costa. Y los grandes hacendados costeños basaban su poder, uno, en la gran propiedad sobre la tierra y número dos, en una gran cantidad de campesinos tributarios. En el caso de la sierra, tenemos el caso de los gamonales, ¿ya? Los gamonales que tenían yanaconas, campesinos que tributaban precisamente para ellos en dinero y en trabajo. Entonces, tomando en consideración esos dos elementos, se podría mencionar que en el Perú existía una suerte aún de nobleza feudal, a pesar, repito, de que no tienen el título de nobles, ya ni de señores feudales, en la práctica son dueños de tierras y campesinos tributarios, como si fueran señores feudales de la Edad Media. Por eso es que él habla precisamente de una república aristocrática o una república manejada por la nobleza terrateniente. ¿Ok? Ese es el concepto que él va a terminar utilizando. Ahora, cuando hablamos de la república aristocrática, vamos a ver en una primera parte de la clase de hoy sus características económicas, políticas y sociales. Permíteme saltearme esta primera diapositiva. No es que no la vaya a hacer, voy a retroceder ahí en un rato. Y comencemos con esta segunda, que es el tema de la organización política, ¿ya? Cuando hablamos de la república aristocrática, otros autores posteriores a Basadre van a decir que mejor que república aristocrática, el término más adecuado sería hablar de una república oligárquica, ya oligárquica. ¿Qué cosa es oligarquía? Oligo hace referencia a un puñado, un pequeño grupo de gente, ya un pequeño grupo de gente. Y arquía hace referencia a gobierno. Entonces, cuando se habla de la oligarquía, estamos hablando de un puñado de familias económica y políticamente poderosas que terminan dirigiendo el país. ¿Ya? Este puñado de personas está conformado por ¿quiénes? Está conformado por parte de los dueños de minas de la zona de la Sierra Central, de los ganaderos de la zona de Puno, ya exportadores de lana, de los hacendados exportadores de algodón de la zona de la costa sur, de los banqueros, de los dueños de medios de prensa, pero sobre todo encabezados por parte de los grandes hacendados terratenientes de la costa norte. ¿Ya?
Les repito, la oligarquía hace referencia a este grupo de familias poderosas con ese tipo de negocios, pero siendo los más poderosos los grandes hacendados de la costa norte peruana exportadores de azúcar. Ahora, esta oligarquía, ya este puñado de familias poderosas, va a terminar estando organizada en diferentes partidos políticos. Algunos de ellos pertenecen al Partido Constitucional, fundado antes por Cáceres, otros al Partido Demócrata, fundado antes por Piérola, otros al Partido Liberal de José María Quimper, pero sin duda el partido mejor organizado, con mayor cantidad de seguidores, con mayor cantidad de votantes y con mayor poder político durante este periodo, va a terminar siendo el Partido Civil, ¿ya? El Partido Civil. El Partido Civil va a terminar gobernando el Perú entre 1899 y 1919, años precisamente de la República Aristocrática. El único periodo en que el gobierno no fue dirigido por el Partido Civil fue entre el año 1912 y 1914, en donde el gobierno terminó siendo dirigido por Guillermo Billinghurst, ¿ya? Un miembro de la élite económica, pero que venía teniendo un pensamiento más favorable hacia los sectores populares, un pensamiento reformista, ¿ya? Que estaba, digamos así, en contra de los ideales elitistas que terminaba teniendo la oligarquía ligada al Partido Civil, ¿ya? No gobernó mucho, no porque su gobierno duró poco por elecciones, sino porque lo sacaron por un golpe de Estado, regresando el poder a manos de la oligarquía, ¿ya? No se olviden ustedes. Otro punto a tomar en consideración. Un punto de lo que estamos hablando, ya que hablamos de que el gobierno está en manos de un puñado de gente, es porque se produce una exclusión, ¿ya? Una exclusión política en la toma de decisiones de los grupos que no pertenecen a la oligarquía. ¿A quién me estoy refiriendo? Me refiero, por ejemplo, a la clase media. ¿Ya? Me refiero, por ejemplo, a la clase media. Cuando hablamos de la clase media, estamos refiriéndonos a intelectuales y profesionales, ya médicos, abogados, profesores que están saliendo de las universidades, ya que terminan dedicándose a su profesión y terminan ganando un salario medianamente alto, ya no son pobres, tampoco son ricos, ya tienen algunos negocios, son dueños de negocios de medianos ingresos. Repito, viven holgadamente, viven bien, pero no son parte de la oligarquía. Ellos tienen derecho al voto, ya participan de los procesos electorales porque son personas alfabetizadas, letradas. El problema está en que ellos no son parte del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un partido político que los represente. Los únicos organizados políticamente terminan siendo la oligarquía a través de los diferentes partidos que te he mencionado. El segundo caso, ya de los excluidos, terminan siendo los obreros. Los obreros, como lo iremos viendo en clase, es un partido cada vez mejor, o es un grupo social cada vez más numeroso porque las industrias van creciendo y los obreros industriales también. Pero también habría que tomar en cuenta que es un grupo ya que se va organizando, pero se va organizando no para poder participar en los procesos electorales, no para poder llegar al gobierno. Ellos se van organizando, ¿para qué? Para poder obtener mayores beneficios y derechos, siendo su principal objetivo las 8 horas de jornada laboral. Pero insisto, están excluidos de la vida política porque no tienen un partido político que los represente. ¿Ya? No te olvides tú de ese caso. También están excluidos los campesinos, por lo que vimos la clase anterior. Recuerda que en el año 1895-96 se establece una nueva ley electoral y los analfabetos fueron excluidos ya del derecho a la ciudadanía o el derecho al voto. Y toma en cuenta que los analfabetos ya en su mayoría terminaban siendo indígenas, quechohablantes de la zona de la sierra rural, que son la mayoría poblacional además. Entonces, los sectores no pertenecientes a la oligarquía, sectores campesinos, que ni siquiera van a tener derecho al voto, ¿ya? La mayoría de ellos, los obreros y la clase media no tienen partidos que los representen, ¿ya? Y por lo tanto solo están representados políticamente los miembros de la élite económica del país a través de los diferentes partidos, siendo el más poderoso y el mejor organizado el partido civil que gobernará durante esta época. Por eso es que a la república aristocrática o república oligárquica también se le conoce con el nombre de el segundo civilismo, porque el partido civil va a gobernar por segunda vez por una buena cantidad de años, como lo había hecho antes de la guerra contra Chile. Uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta, ya que estamos hablando de política, es como dice acá en el tercer punto, que existe una relativa estabilidad política. En los años previos, lo que vamos a terminar encontrando son permanentes intentos de golpe de Estado, pugnas por el poder entre militares y civiles, entre los propios militares, una serie de intentos de golpe de Estado, guerras civiles y demás. Durante la época de la República Aristocrática en estos 20 años, eso casi no va a terminar existiendo.
El único golpe de Estado fue para sacar a alguien que no era parte de la oligarquía, como era Billinghurst, ¿ya? Pero además se respiraba cierta tranquilidad, ¿ya? Con respecto a la relación entre el centro y la periferia, entre Lima y las provincias. Y te explico. A mí me gusta decir que la República Aristocrática es prácticamente como una monarquía de la Edad Media. Escucha, es como una monarquía medieval europea. ¿Por qué? Recuerda que entre el siglo IX y el siglo XIII, ya entre los años 800 y el año 1200, en Europa se vive ya el feudalismo clásico. Y en el feudalismo clásico, los señores feudales terminan siendo soberanos, ¿ya? Es decir, ellos mandan en su feudo, ellos establecen leyes, impuestos, castigos, tributos a aplicar dentro de su territorio, ¿ya? Moneda a usar, religión a creer, etcétera. Ellos lo establecen todo. Y no solamente son soberanos porque mandan en su territorio, sino que son autónomos, porque ellos no se someten a la autoridad de otro señor, ¿ya? De otro señor. Es decir, si no me gusta lo que el Papa dice, no lo cumplo. Si no me gusta lo que el rey dice, no lo cumplo. En esa época hay reyes, pero recuerden una frase, el rey reina, pero no gobierna, ¿ya? El rey era un gran coordinador de los señores feudales para que no se peleen entre ellos, y el rey terminaba siendo el representante de los señores feudales ante otros estados, ante otros reinos, ¿ya? Pero si un rey le dice a un señor feudal, tienes que darme el 10% de tus ingresos para mí, el señor feudal lo manda al diablo, porque no se somete a él. Más o menos es lo que pasa en el Perú durante la época de la República Aristocrática. Tenemos un presidente que es miembro del Partido Civil gobernando la República desde la ciudad de Lima. Pero este personaje sabe, ya sabe, de que los diferentes grupos de poder tienen el control en sus provincias y no me debo meter con ellos. Si quiero llevar la fiesta en paz, es mejor tener una buena relación con ellos que chocar con este grupo. Entonces, ¿qué hace el gobierno del Perú durante este periodo? Bueno, lo que va a terminar haciendo es una gran alianza. El Partido Civil gobernando en Lima hace una alianza con los hacendados de la costa, ya azucareros y algodoneros en el norte y en el sur, con los dueños de tierras en la sierra, con los gamonales, ya, y con los dueños de minas, ya, hace un acuerdo con ellos. ¿Cuál es el acuerdo? Ustedes manejan sus provincias a su antojo, como si fueran feudos, manejan sus provincias a su antojo. Pero, a cambio yo pido algo, ¿ya? A cambio yo pido algo. Lo que les pido a cambio es que ustedes a mí no me molesten, ¿ya? Ustedes a mí no me molesten. Tú en tu provincia puedes crear tu propia moneda de uso local, ¿ya? Tú en tu provincia, si un campesino viene a terminar haciendo una protesta por tierras o por un mejor salario, tú ves lo que haces. O le metes golpe, o terminas acordando con ellos una medida para poder calmarlos. Lo que yo quiero, decía el gobierno central, es lo siguiente. Uno, quiero tranquilidad. No quiero escuchar en Lima ningún tipo de protestas de las provincias donde tú vives, ¿ya? O no las quiero escuchar porque le metiste golpe rápidamente o porque llegaste a un acuerdo, pero quiero que se dé un ambiente de tranquilidad y estabilidad en el país. Y segundo, cobra tus impuestos, maneja tu dinero como se te da la gana, pero al gobierno central le tienes que terminar dando el impuesto que le corresponde. Tú cumples con tus impuestos, cumples con mantener la estabilidad en tu provincia, yo, compadre, no te digo nada, haz en tu región lo que se te dé la gana. Y de esa manera, vuelvo a repetir, los dueños de las provincias podían terminar manejando sus provincias a su antojo como si terminen siendo un feudo, ¿ya? Entonces, de esta manera, vuelvo a repetir lo que le estoy poniendo el tercer punto. Existe una estabilidad política, ¿por qué? Porque hay una alianza entre el Partido Civil, los hacendados de la costa, los gamonales de la sierra y los dueños de las minas, donde cada quien maneja sus provincias a su antojo, ¿ya? Tiene su propia moneda de uso local, pagan sus impuestos al Estado y controlan las protestas para poder evitar ya esta mala imagen de un caos en el gobierno. Ahora, un punto importante a tomar en consideración, es que los dueños de las provincias no eran pocos, y las provincias que manejaban no eran reducidas. Yo siempre hablo de una familia, que es la familia Aspíllaga. Los Aspíllaga terminaban siendo dueños de la hacienda más grande del Perú, que era la hacienda Cayaltí. Y Cayaltí, solamente para que entiendan el caso, era la mitad de la región Tumbes y la mitad de la región Piura. O sea, ellos eran literalmente dueños de un departamento entero, ¿ya?
Y en ese departamento, los Aspilla podían hacer lo que querían. Ellos tenían monedas locales, como les estoy poniendo hace un rato, se llaman token. ¿Ya? No sé si has escuchado ese término. Por ejemplo, cuando tú haces transacciones comerciales vía Internet, los bancos te terminan dando una clave llamada clave token. ¿Ya? Los tokens eran las monedas que terminaban teniendo cada una de estas haciendas. Entonces, si tú eras un campesino, tú terminabas comprando con una moneda de madera, de cuero, de metal, que tenía solamente uso y valor dentro de esa hacienda. Entonces, oye, ¿por qué no terminaba utilizando la moneda de uso nacional? Lo que pasa es que tú podrías estar acumulando fortuna y podías irte de la hacienda cuando quisieras. Pero si solamente usas esa moneda local, no te vas a poder ir a esta hacienda. Tú puedes hacerte rico puedes tener plata dentro de la hacienda, ¿ya? Dentro de la tierra del gamonal. Pero si te sales, eres nadie, así que no puedes salirte de ese entorno. Era una forma de control, era una forma de manipulación muy fuerte que hacía en ese entonces. Profe, una preguntita, ¿ya? Tú me estás diciendo que estos hacendados y gamonales podían, por ejemplo, acallar protestas, ya sea negociando, ya sea a la fuerza. Pero una pregunta, ¿ellos también no les podían quitar tierras, por ejemplo, a las comunidades campesinas? Por supuesto, y no solamente podían, lo hacían, ya lo hacían. Pero una pregunta, pero si ellos le quitan tierras a las comunidades campesinas, ¿no será acaso que el campesino puede protestar judicialmente, ya judicialmente por lo que se hace? ¿Ya? No pueden ir ante el juez y decir, oye, ese pata de ahí está abusando de mí, me está quitando mis tierras, defiéndeme. Es que recuerda otra cosa. Estamos hablando de la República Aristocrática, no estamos hablando de la presidencia aristocrática del Perú. Cuando hablo de la República Aristocrática es porque esta oligarquía que te estoy mencionando maneja presidencia, ministerios, Congreso, Poder Judicial, alcaldías, todo, ¿ya? Todo lo terminan manejando. De tal manera que si el hacendado Aspíllaga le termina quitando tierras, ya le termina quitando tierras a la comunidad campesina X, la comunidad campesina X va a terminar acusando ante el juez Aspíllaga, a su tío Aspíllaga, porque le han terminado quitando las tierras. Y al final van a terminar dándole el favor o la razón a la oligarquía porque ellos tienen el control del Estado y las leyes por completo, ¿ya? Y esa va a terminar siendo la peculiaridad de este periodo. Repito, no es solamente el control de la dirección de la presidencia, es el gobierno en su conjunto manejado por parte de esta oligarquía nacional. A ver, ¿qué otra cosa más hay que tomar en cuenta en la política? Si bien hace un rato te decía de que los obreros, ya los obreros no tienen un partido que los represente, una de las características importantes en la vida política de la República Aristocrática es que los obreros se van a ir organizando cada vez más, porque van a ser un grupo cada vez más numeroso y van a ir exigiendo derechos y beneficios para ellos. En ese sentido, ya durante la República Aristocrática se va a terminar observando el desarrollo del movimiento, la organización obrera en el Perú. ¿Ya? En el mundo, el movimiento obrero ya está siendo bastante fuerte. ¿Ya? Desde mediados del siglo XIX hay ideologías, ¿ya? Que terminan planteando la organización y el desarrollo, la organización de los obreros y su búsqueda por terminar cambiando la realidad. Recuerda, lo has visto tú, ya en tu curso de Historia Universal, seguramente. Recuerda que está el anarquismo con Bakunin y Proudhon, que termina planteando la libertad absoluta, ya cualquier cosa que limite la libertad del ser humano tiene que ser eliminada. Los anarquistas decían ni Dios, ni patria, ni ley, ya no religión, no gobierno, ni leyes que terminen limitando la libertad de los seres humanos, ya ellos estaban en contra del Estado de manera general. Pero recuerda que el socialismo, sobre todo el socialismo científico de Marx y Engels, planteaba que los obreros, que el proletariado organizado debería tomar el control del gobierno, ser ellos los que dirigen el Estado, los que dirigen las industrias, las empresas, la producción, colectivizar la propiedad privada y terminar buscando el beneficio común antes que el beneficio privado. Precisamente, ya precisamente en el mundo, insisto, el movimiento obrero estaba influenciado por esas ideologías. En el caso peruano, ya por influencia de Manuel González Prada, el movimiento obrero en el Perú durante la República Aristocrática tiene una tendencia anarquista, ya anarquista, ya. Por eso dice acá, el movimiento obrero es anarco-sindicalista, anarco o anarquista por la ideología que los termina guiando. ¿Y sindicalista por qué, profe? Te explico, ya te explico, ya. Yo también los he visto en Historia Universal, ya, pero te voy a hacer recordar, ya. A ver, del movimiento obrero, se va a terminar organizando en algo llamado con el nombre de gremios. ¿Qué es un gremio? Es la unión de los trabajadores de un mismo rubro, ¿ya? De un mismo oficio, en castellano, en castellano. Los trabajadores, ya panaderos del distrito del Agustino, pueden formar el gremio de panaderos del Agustino.
Ya, es un gremio. El gremio es la unión de los trabajadores de un mismo rubro. Puede ser en un distrito, en una ciudad, en una provincia. ¿Ya? El gremio de trabajadores del Agustín, de panaderos del Agustín. Ahora, ¿qué es un sindicato? Es una organización más grande. Podemos terminar formando el Sindicato de Panaderos del Perú, ¿ya? Conformado por los gremios de los trabajadores panaderos del Agustino, del RIMAC, de Barrios Altos, del Callao y de Breña, por poner un ejemplo. Podemos hacer el Sindicato de Trabajadores Panaderos de Lima. Y puede ser esto parte de algo más grande que es el sindicato o el Frente de Trabajadores Panaderos de Perú. Algo así, ¿ya? Algo así. Ahora, en un gremio, repito, solamente trabajadores del mismo rubro. En un sindicato pueden haber trabajadores de diferentes rubros. Puede ser que exista el gremio de trabajadores panaderos de Lima, ¿ya? El gremio de trabajadores carniceros de Lima, el gremio de trabajadores de carpintería de Lima, y formamos el Sindicato Único de Trabajadores, ¿ya? Y Obreros de Lima, ¿ya? El SUTOL, ¿ya? El SUTOL. Entonces el sindicato es un conjunto de gremios. Entonces, cuando hablamos de el movimiento anarcosindicalista, es porque el movimiento obrero comenzó a crecer, ¿ya? Los obreros eran cada vez más en número, muchos obreros iban entrando a la organización. Un ovni está pasando, disculpa. ¿Ya? Muchos obreros entraban a la organización gremial y sindical, ¿ya? Y terminaban dándole más fuerza a este movimiento. Mientras más numeroso sea, pueden hacer más huelgas, estas más numerosas, estas más fuertes, y exigir, mientras más fuerte sea, mayores beneficios. Precisamente, durante la época de la República Aristocrática, este movimiento ideológicamente anarquista y organizacionalmente sindicalista van a ir exigiendo ya mejores condiciones laborales, siendo, insisto, su mayor objetivo las 8 horas de jornada laboral o las 8 horas de trabajo al día. Para poder llegar a eso, un montón de peleas tuvieron que hacer, mucha gente terminó siendo encarcelada, reprimida, asesinada durante todo este proceso, pero es parte de lo que se terminó haciendo como parte de la lucha que se venía produciendo en el país. Ahora, hubo una pregunta de examen de admisión de San Marcos que planteaba esto. El movimiento obrero en el Perú de la República Aristocrática se expresó a través de diferentes medios de prensa, a través de diferentes diarios, ¿ya? ¿Cuál de ellos terminaba siendo el más importante o el más influyente? Entonces, yo te hago una pregunta a ti, ya te hago una pregunta a ti. ¿Cuál es el diario, ya? ¿Cuál es el diario más influyente del Perú en la actualidad? ¿Ya? A ver, respóndame, muchachos, de los 30 alumnos que están en sala. ¿Cuál es el diario más importante del Perú en la actualidad? Acá mi hija está diciendo el comercio, ¿ya? Otro me dice acá la República, otro me dice el comercio, ¿ya? Pero acá me está dando la respuesta, una respuesta más correcta todavía Navarro, y la respuesta es el Trome, ¿ya? Profe, aguanta, ¿cómo que el Trome si el Trome termina hablando de espectáculo, de la farándula, de chisme, de esto es guerra? Es que lo que pasa es que cuando hablamos de es el diario más influyente, ¿cómo podemos determinar qué es más influyente? Y la cuestión es, exacto, y la cuestión es ya el que llega a más mesas, el que llega a más casas. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el diario que llega a más casas? Y la respuesta es por el tiraje. ¿Por qué es eso? Por el tiraje. El tiraje termina siendo la cantidad de diarios que se imprimen. Es decir, yo no voy a imprimir 200.000 diarios y solamente vendo 20.000, ¿ya? Entonces, yo imprimo más porque es mucho lo que vendo. Entonces, si comparo, ¿ya? Si comparo el tiraje del Trome con el Comercio de la República, el Trome es el diario que más se vende y el que más influye entre la gente. No estoy diciendo que sea el de mayor nivel intelectual, el de mayor análisis político, no para nada, pero es el que llega más a la gente y por lo tanto el que más influye sobre el pensamiento de la población. Pero el diario El Trome le pertenece al comercio, claro. Si lo queremos poner así, termina siendo una forma popularizada del comercio. O sea, termina diciendo lo que el comercio quiere decir, lo termina diciendo de manera más simple para poder llegar a una mayor masa con un diario más barato. ¿Ya? Un diario más barato. Ahora, hay que tomar en cuenta que en el movimiento obrero de la República Aristocrática, los diferentes gremios y sindicatos tenían diarios, ¿ya? Y los daban precisamente a conocer. ¿Cuáles eran esos diarios? Estaba, por ejemplo, Plumas de Libertad, se llamaba uno. Otros se llamaban Los Parias. Otro se terminaba llamando El Oprimido, ¿ya? El otro se llamaba La Protesta. Y el que mayor tiraje tenía era el diario La Protesta, siendo considerado el diario de mayor influencia sobre la población, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? Es el diario de mayor influencia del movimiento obrero durante ese periodo, ¿ya? Segundo caso, ¿ya? Segundo caso. Dejando de lado el tema político, porque lo vamos a ir viendo en los diferentes gobiernos, vámonos al tema económico. En el tema económico, muchachos y muchachas, hay que recordar ya que el Perú también va a tener una
gran estabilidad económica, ya durante este periodo. Número uno, recuerden que el Perú no dejó de ser un país, ya un país primario exportador, o exportador de materias primas, ya, o exportador de materias primas, ya. Eh, en ese sentido, recuerden ustedes lo siguiente, ya recuerden ustedes lo siguiente. ¿Qué cosa exportaba el Perú? ¿Ya? El Perú era un país poliexportador. Ahí me gusta decir esto. El Perú exportaba varias materias primas. Una de las cosas que nos había enseñado la guerra contra Chile es que no podíamos volver a cometer el error de depender de un solo producto. ¿Ya? Antes dependimos solamente del guano, cayó el guano y nos fuimos al guano como ya habíamos hablado antes. Ahora el Perú tiene un top 5 de 5 productos de exportación. En el puesto número 5 en el ranking terminamos teniendo los minerales, ¿ya? Que eran explotados de la Sierra Central, principalmente por la Cerro de Pasco Mining Company de los Estados Unidos. En el puesto número 4 terminamos teniendo el petróleo de la zona de Talara. En el número 3 terminamos teniendo el algodón de la costa sur. En el número 2 tenemos el caucho de la zona de la selva. Y en el puesto número 1 el azúcar. ¿Cuál es lo bueno de terminar teniendo varios productos de exportación? Bueno, antiguamente se llamaba efecto colchón, ¿ya? ¿Por qué digo antiguamente? Cuando digo antiguamente estoy hablando de hace 15 años atrás, pues, no más de eso. Lo que pasa es que los colchones antiguos, no los modernos, en el colchón moderno tú te sientas en una parte del colchón y otras partes del colchón no se mueven porque tienen 450.000 resortes, ¿ya? Que son muy individuales unos de otros. Pero, en esta época, hace 15 o 20 años atrás, los colchones antiguos ya terminaban siendo algunos rellenados de paja nada más. De tal manera que tú te sentabas por un lado y ¡pua!, aparecía un bulto por otro lado, como un chinchón. Entonces, a eso se le llama efecto colchón. Cuando bajaba el precio del azúcar, no hay problema, ¿ya? Porque subía el precio del caucho. Si bajaba el precio del caucho, no hay problema, subía el precio de los minerales. Bajaba el precio de los minerales, subía el precio del petróleo. De tal manera que en la macroeconomía, en la economía nacional, no había muchos problemas, porque un producto bajaba y otro subía, y de manera general había estabilidad. Claro, en la microeconomía, tomando en cuenta cada uno de estos segmentos, sí podrías terminar diciendo en dónde hay una subida durante un tiempo o una caída durante otro, ¿ya? Pero de manera general, el Perú tenía una buena cantidad de ingresos porque exportábamos varios recursos. Ahora, no exportábamos tecnología, no exportábamos maquinaria, no exportábamos conocimientos, exportábamos materia prima, ¿ya? Materia prima. Entonces seguíamos precisamente en esa condición de país primario exportador. Lo segundo a tomar en cuenta es de quién dependíamos. El Perú es un país dependiente del capital extranjero. Por ejemplo, hasta hace un mes, hasta hace un mes, a pesar de que la situación económica del Perú estaba complicada porque se cerraron muchos negocios y recién se está reaperturando la economía, tomen en cuenta ya que hasta hace un mes el precio del cobre estaba pero altísimo, altísimo. Pero de hace un mes en adelante, ¡puf!, el precio del cobre ha comenzado a caer. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué, profesor? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Nos conviene que el precio de una materia prima esté alta? Por supuesto, porque se vende más por un muy buen precio y las ganancias de las empresas y del Estado aumentan. Si el Estado tiene más ganancias, puede hacer más obras públicas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que hay una crisis muy fuerte en China en este momento. Y creo que te lo he explicado antes. Hay una empresa llamada Evergrande, ya si lo quieres poner en castellano. Evergrande termina siendo la segunda mayor constructora de edificios y viviendas dentro de China. Que China tiene 1.400.000 personas, 1.400.000.000 de personas. ¿Ya? Creo que le estoy diciendo más. 1.400.000.000 de personas, ¿ya? Es un montón de gente, y un montón de gente quiere tener casa propia, y Evergrande termina siendo uno de los grandes constructores. Construir casas, edificios multifamiliares, pues implica una gran cantidad de acero, ¿ya? Una gran cantidad de hierro, y el mayor exportador de hierro hacia China es Brasil. Necesita una gran cantidad de cobre para el sistema eléctrico, y los mayores exportadores de cobre hacia China terminan siendo Chile y Perú, ¿ya? Chile y Perú. Entonces, cuando esta empresa ha comenzado a tener problemas porque tiene un desbalance patrimonial de 300.000 millones de dólares, o sea, está al punto de la bancarrota, ¿qué es lo que ha pasado? Han comenzado a paralizar su producción. Y cuando ellos paralizan su producción, ya no compran. Y cuando ya no compran, entonces como la demanda es muy baja, el precio del cobre comienza a caer. Y países exportadores de materias primas como el nuestro se van a ver afectados. En el contexto de la República Aristocrática fue todo lo contrario, ya fue todo lo contrario. El precio de los minerales subía, y más en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
¿ya? Y más en la Primera Guerra Mundial. Así que había, repito, una exportación de diferentes recursos, ¿ya? Con momentos buenos y malos, pero que en general terminaba permitiendo grandes ganancias al Estado. ¿Quién era, insisto, en ese momento el país más poderoso del mundo? Inglaterra, de Inglaterra. Nosotros hemos dependido económicamente de Inglaterra desde la independencia hasta 1914. Hasta 1914. Recuerden, ya recuerden. ¿Por qué hasta 1914? En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Ya? Inglaterra priorizó la venta de materias primas disculpa, Inglaterra priorizó su presencia en la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿ya? Y por lo tanto comenzó a retirar sus inversiones de América Latina y del mundo en general, y en ese momento Estados Unidos comenzó a comprar empresas inglesas, ¿ya? Así que desde que comienza la Primera Guerra Mundial en adelante, la dependencia económica del Perú se va moviendo hacia los Estados Unidos, lo cual se afianza durante el siguiente periodo, que es el periodo del oncenio de Leguía, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? Acá te está planteando. Hay una dependencia de Inglaterra hasta el 14, luego a los Estados Unidos, el Perú exporta muchas materias primas, ya muchas materias primas ligadas a la agricultura, azúcar, algodón, ya, y la minería de la zona de la Sierra Central. No te olvides tú. Ahora, el otro punto a tomar en cuenta es que la élite nacional, ya, la élite nacional, está conformada por el llamado Club Nacional. ¿Qué es el Club Nacional? El Club Nacional termina siendo un club de reunión de la gente más poderosa del país que se encontraba en el centro de Lima, en la Plaza San Martín. Ahí se reunían las 33 familias más poderosas del país y para muchos investigadores ese era realmente Palacio de Gobierno, ¿ya? Si lo quieres terminar llamando así. Es decir, las decisiones no se tomaban en Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor, sino se tomaban ahí cuando las familias más poderosas se terminaban reuniendo, ¿ya? Se terminaban reuniendo. Eh, Era un club de dispersión, de almuerzo, de banquetes, de la gente de la élite, y ese era precisamente el centro del poder. Pero otra cosa más a tomar en cuenta. Jorge Basadre plantea que el Perú de la República Aristocrática es un país preindustrial o precapitalista, porque mientras que muchos países ya se han industrializado y la base de su poder está precisamente en el desarrollo de la industria, en el desarrollo de las maquinarias, de la producción tecnológica, en el Perú de ese entonces eso no era así, ya no era así. El Perú basaba su poder en la gran propiedad sobre la tierra, en la explotación sobre el yanacona campesino, tributario, explotado casi como un siervo de la Edad Media, y en una fuerte explotación laboral sobre muchos otros trabajadores. De tal manera que destacan tres o cuatro formas de explotación laboral preindustriales muy clásicas en el Perú: el enganche, el yanaconaje, la correría y la habilitación, sobre todo las tres primeras. Y te explico porque han sido preguntas de examen. ¿Qué cosa es el enganche? El enganche, ya el enganche, termina siendo el sistema laboral por el cual el trabajador era un obrero asalariado, que se les contrata para poder darle un salario. Y era un trabajador, repito, contratado, asalariado, y en su contrato laboral se terminaba estableciendo una determinada cantidad de tiempo de trabajo, que podía ser 1 año, 2 años, 3 o 5, ¿ya? Así se ponía una cantidad larga, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, yo te hago un contrato, te termino diciendo, te contrato por 3 años para que vayas a trabajar a la hacienda Cayaltí, a la hacienda Cayaltí. ¿Dónde se terminaba? ¿Ya? ¿En qué tipo de centros laborales se utilizaba principalmente el enganche? En aquellos lugares donde la producción sea permanente y donde había producción permanente todo el año, en las minas. Porque en la mina no importa si llueve, truena, graniza, hace sol, hace un frío muy fuerte, no importa. Igual la gente está sacando los minerales de las entrañas y procesándolas fuera. Entonces, el enganche terminaba sirviendo para poder obtener mano de obra para las minas, pero también para las haciendas de la costa norte, ¿ya? ¿Por qué las haciendas de la costa norte? Porque en la costa norte hay una cantidad de agua permanente durante todo el año, ¿ya? Durante todo el año. Así que por lo tanto, insisto, como hay caudal de agua todo el año se puede terminar, ya terminando teniendo trabajadores. No había ningún problema, ¿ya? No te olvides tú. ¿Ya?
Ya, en ese sentido, muchachos y muchachas, eso es lo que terminamos tomando. Ahora, ¿por qué se llamaba enganche? Esto lo hemos hablado con los chinos. Porque recuerda que sí, ya sí, acababa tu contrato y tú tenías una deuda tributaria, tenías que quedarte a trabajar hasta que se pague la deuda. Pero el enganche no era solamente con los chinos. Yo te había explicado en la clase anterior que también se hizo enganche con los trabajadores japoneses, ya durante el gobierno de Pierola, y así se va a mantener durante varios años más, ya. Además del enganche, había otra forma de explotación que era el yanacona. El yanacona recuerda que era un campesino, ya que era un campesino que trabajaba en las tierras del gamonal o dueños de tierra en la sierra. Eso se aplicaba principalmente entre la sierra y la costa, centro y sur del país. ¿Por qué no en el norte? Porque en el norte había agua todo el año. En la sierra, centro y sur del país, no. Habían temporadas de lluvia y temporadas de sequías. ¿Qué cosa decía el gamonal? Decía, mira, a ver, campesino, yo no te puedo hacer un contrato de un año porque te requiero 6 meses, ¿ya? Porque te requiero 6 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo en mis tierras te voy a dar a ti un top, una parcela, un pedazo de tierras, de un pedazo de tierras. Cuando hay lluvia, tú cultivas tus tierras y cultivas las mías, y cultivas las mías. De esa manera nos beneficiamos mutuamente. Cuando no hay lluvia, como no hay lluvia, no hay agua, ni digamos, beneficio para mí, tampoco te puedo terminar pagando a ti, compadre, porque no hay plata, ya no hay plata. Entonces yo ya veré qué negocio haré y tú también tendrás que ver lo mismo por ti. Entonces no había un contrato laboral de largo tiempo, solamente era un tipo de trabajo estacional, por la estación donde había lluvia. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente, repito, cultivaba sus tierras que no eran propiedad, no la pueden vender, solamente la tenían en uso. Cultivo mis tierras, obtengo mis alimentos, los intercambio por otros, los compro, los vendo, ¿ya? Pero trabajaba también para el gamonal durante ese tiempo. Era un campesino tributario, ¿ya? Tributario. La otra cuestión es que ellos lo que hacían era por lo general trasladarse, ya, de la sierra a la costa. Es decir, cuando no había lluvias en la zona de la sierra, era el momento de cosechar algodón en la zona de la costa. Entonces ellos migraban 6 meses en la sierra, 6 meses en la costa, regresaban a la sierra, regresaban a la costa, y así se movían permanentemente. Esa era la condición del yanacona. El yanacona es un trabajador estacional no contratado, no está en una planilla, ¿ya? Porque no tiene un contrato, porque no se puede hacer contrato de largo plazo, porque solo trabajan por las estaciones y por el tiempo, ¿ya? En el caso de las correrías, estuvo ligado a la explotación del caucho. El caucho, como ya te había explicado en la clase anterior, entra en un boom producto del incremento de la industria automovilística Ford en los Estados Unidos. Se requieren muchos neumáticos y precisamente para extraer el caucho, lo que hicieron algunos empresarios miserables como Julio César Arana fue terminar capturando tribus amazónicas y obligándolas a extraer el caucho, casi en una condición de esclavitud. Y esas eran las correrías, correteaban a la gente para poder explotarlas, ¿ya? Cuando esto fue denunciado por parte de un representante británico llamado Roger Casement, ¿ya? Automáticamente el gobierno peruano, te dije, a la pasada se echó para atrás y dijo, no, no, no es posible, nosotros no sabíamos de esto y nos horrorizamos por lo que está pasando, así que no se permite la correría ni la esclavitud en el Perú. Así que para evitar el roche, lo que se hizo fue otra cosa llamado como la habilitación o el enganche cauchero. Se hacían contratos por una larga temporada para que se extraiga el caucho y si tenías una deuda te quedas a trabajar ahí. O simplemente cuando al dueño de la empresa, pues tu contrato acabe en enero, vamos a decir así, no tú dices, ya estoy aburrido de trabajo, señor, lléveme a mi tierra, como dice aquí en el contrato. Uy, sí, ya mira, ya acabó tu contrato, qué bien, cholo, bien por ti. Pero yo no me voy a mover de acá sino hasta septiembre, ¿ya? Y si tú te quieres ir, anda, vete, ¿ya? Si quieres, anda, vete. Si quieres que yo te lleve, tienes que esperarte hasta septiembre. Y así los terminaban dejando trabajar mucho más tiempo. Así que había una continuidad de explotación laboral en ese sentido. Ahora, salimos de las características generales y nos vamos ya a los gobiernos de la época. ¿Ya? Tenemos que hablar de tres. López Romaña, tenemos que hablar de Candamo y tenemos que hablar de José Pardo. ¿Ya? Entonces, comencemos. Comencemos con López de Romaña. ¿Quién es Eduardo López de Romaña? Eduardo López Romaña es un varón del azúcar, ¿ya? Es un hacendado azucarero, un hombre de una familia bastante rica en el país, pero el problema está en su procedencia. Cuando acaba el gobierno de Pierola, no te olvides, Pierola debía darle paso al Partido Civil para que asuma el control del gobierno, darle sus votos para que el Partido Civil sea electo en el gobierno, pero no quiso. Como su gobierno fue bueno y tenía mucha aprobación popular, entonces lo que hizo Pierola, ¿ya? Lo que hizo Pierola es intentar que su partido asuma la presidencia de manera consecutiva.
El Partido Civil dijo, no seas vivo, pues si hemos acordado algo no vas a terminar rompiéndolo así, ¿ya? Entonces el Partido Civil propuso algo, que el próximo presidente, el próximo candidato a la presidencia de la República, no sea ni del Partido Demócrata ni del Partido Civil. Vamos a invitar a una persona fuera de nuestros partidos que represente nuestros intereses oligárquicos y que esté en el gobierno. Perfecto, ya se aprobó eso, ya se aprobó eso. Entonces, López de Romaña terminó siendo el elegido para ese caso. Profesor, si López de Romaña no es ni del Partido Civil ni del Partido Demócrata, ¿por qué lo pones dentro de la República Aristocrática? Precisamente por lo que va a hacer. Cuando él llega al gobierno, ya cuando llega al gobierno, va a terminar realizando algo que una investigadora denomina como la revolución silenciosa. Y te explico cómo es el caso, ¿ya? Te explico cómo es el caso. El Congreso de la época era un Congreso bicameral, ¿ya? Era un Congreso bicameral, ¿ya? ¿Qué significa de que el Congreso fuera bicameral? Que tenía Cámara de Senadores y tenía Cámara de Diputados, ¿ya? La Cámara de Senadores era manejada por parte, ya era manejada por parte del Partido Demócrata o los pirolistas, y la Cámara de Diputados era manejada por parte, ya por parte del Partido Civil, ya era manejada por parte del Partido Civil. Entonces, ¿qué cosa fue lo que sucedió? ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Te explico, ya te explico. Durante este periodo, lo que va a decir López de Romaña es que el Congreso bicameral era muy costoso, no venía generando beneficios para el país y que terminaba, que terminaba generando problemas, ¿ya? Insisto, el partido bicameral terminaba generando problemas porque era muy costoso, porque hacía lento el establecimiento de leyes, y esto es lo que no se debe permitir. López Romaña hizo toda una lucha, toda una lucha contra el Congreso, contra el Congreso. Después de terminar haciendo todo eso, después de desprestigiar al Congreso bicameral, lo que terminó siendo López de Romaña es algo más interesante aún, ¿ya? López de Romaña, con aprobación popular, disuelve ya el Congreso y lo pasa de bicameral a unicameral, ¿ya? Es decir, él elimina, no a todo el Congreso, solamente elimina la Cámara de Senadores. Solamente elimina la Cámara de Senadores. ¿Y quiénes eran los senadores? Eran los miembros del Partido Demócrata, ¿ya? Eran los miembros del Partido Demócrata. De esta forma, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? Lo que va a terminar pasando es que al eliminar al Partido Demócrata, solamente se quedó el Partido Civil en el poder, ¿ya? Solo el Partido Civil en el poder, ¿ya? Y de esta manera, vuelvo a repetir, de esta manera se terminó estableciendo, insisto, la eliminación del Partido Demócrata y el Partido Civil pasó a gobernar. A partir de este punto se considera el inicio de la República Aristocrática, con un gobierno del Partido Civil en el gobierno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Durante el gobierno de López de Romaña se establece el reclamo de Bolivia por territorios. Bolivia consideraba que habían territorios que pertenecían a ellos, pero que estaban en manos, que estaban en manos del Perú, ¿ya? Entonces, el gobierno peruano va a terminar firmando el llamado Tratado Osma-Villazón. Disculpa, Bolivia y Perú firman un acuerdo llamado el Tratado Osma-Villazón. ¿Qué era ese acuerdo? Que el gobierno de Argentina iba a terminar sirviendo de árbitro e iba a decidir si el territorio exigido por Bolivia le pertenecían a ellos o nos pertenecía a nosotros, ¿ya? Eso es lo que se hizo con el Tratado Osma-Villazón. Años después, Bolivia se retira de ese acuerdo, decide ya no reconocer a Argentina como el que decidiría o como árbitro, porque consideraban que Argentina tenía cercanía más hacia el Perú que a Bolivia. Así que ese tratado quedó en nada, no se entregó territorio alguno. Ahora, el otro punto importante, ya hablando del tema internacional, era el tema de Tacna y Arica. Insisto, 1883 se firma el Tratado de Ancón, 10 años después, en el 93, se debió hacer el plebiscito por Tacna y Arica y Chile no quiso. ¿Qué pasó luego? Chile comenzó a realizar el proceso de chilenización de Tacna y Arica. En castellano, ¿qué significa ello? ¿Qué significa ello? Que Chile metió un montón de chilenos en Tacna y Arica, y además de eso terminó dando un presupuesto para obras públicas en estas ciudades. Ya, profesor, ¿y eso qué significa? Significa de que Chile está trabajando para un futuro plebiscito más adelante. Si hubiera un nuevo plebiscito, como habría muchos chilenos en la zona, votarían precisamente en favor de que Tacna y Arica se queden en Chile.
Eso fue reclamado por el gobierno de López Romaña. Es decir, compadre, ¿cómo vas a terminar haciendo eso si eso no está estipulado? Pero insisto en lo que te decía antes, el Perú no tenía la fuerza militar ni diplomática como para decirle a Chile o exigirle a Chile, no hagas algo. ¿Ya? Así que Chile hizo lo que quiso. Perú votó al embajador chileno del Perú, sacó al embajador peruano de Chile y se hicieron tensas las relaciones. En Tacna, sobre todo, la población reclamaba ¿por qué? Porque no se permitía el dictado de clases de historia del Perú, no se terminaba permitiendo el paseo de la bandera clásico del 7 de junio recordando la batalla de Arica, les metían golpe a la gente. Entonces había ya un fuerte patriotismo pro-peruano, sobre todo en Tacna, pero que era reprimido ya por parte del gobierno chileno, ¿ya? Y eso es un tema que va a terminar manteniéndose por años, ya manteniéndose por años. Por otro lado, López Romaña va a terminar favoreciendo a la empresa extranjera y nacional, a los grandes empresarios. ¿Cómo? En el caso de la empresa extranjera, va a terminar dando una ley llamada como el Código de Minería. ¿Qué es un código? Es un conjunto de leyes. Es un conjunto de leyes. En el Código de Minería se estableció lo siguiente. Hay una empresa norteamericana poderosa que se va a llamar acá como la Cerro de Pasco Mining Company. Ella comenzó a comprar a las pequeñas y las medianas, a los pequeños y medianos dueños de minas en la zona de la Sierra Central. Te comentaré que la mina más importante peruana que había en ese momento en el Perú era la empresa Bacus, era la empresa minera más poderosa del Perú. Bacus, profe, Bacus no vende guaraná y cervezas, sí, pero antes de eso terminaba siendo una empresa minera. Cuando llega a la Cerro de Pasco con un montón de plata en el bolsillo, termina diciendo, yo comprar tu mina, ¿ya? Y Bacus terminó seduciéndose por el dinero y le vendió. Y con la plata que ganó, hizo la cervecera con lo que ganó un montón de plata gracias a la gente de Puno y Huancayo. Ahora. Toma en consideración ese aspecto, ¿ya? Cuando la Cerro de Pasco terminó comprando casi todas las minas, simplemente no comenzó a explotar las minas, las dejó botadas, ¿ya? Y el gobierno peruano dijo, oye, ¿qué pasó? Ya, el otro decía, lo que pasa es que, mire, yo tengo muchas minas, pero la mano de obra peruana es muy cara, ¿ya? Así como la mano de obra peruana es muy cara, no me conviene invertir. Y el Perú decía, si esas minas no trabajan, no exportamos mucho, el Estado no tiene ganancias, se nos conviene. Entonces, para que la empresa norteamericana se vea favorecida, se le dio el Código de Minería, con la cual se legalizaba el enganche en la cerro, a favor de la Cerro de Pasco, ¿ya? Para que termine explotando con bajos salarios a trabajadores mineros en la zona de la Sierra Central. Con el caso del Código de Aguas, o la Ley de Aguas, no estamos hablando del agua que sale de tu caño, estamos hablando de las aguas de riego, ¿ya? Las aguas de riego. ¿Qué pasó con el caso de las aguas de riego? Mira, López Romaña fue muy simple, ¿no? Y si tú escuchas la ley, ya te vas a dar cuenta que no parece nada anormal. La ley decía bien simple, a aquellos que tienen más tierras se les va a terminar dando más agua, y al que tiene menos tierra, menos agua. Profe, lógico, ¿dónde está el problema de la ley? Es algo que siempre les voy a decir y nunca me voy a cansar de decirte. Las leyes tienen nombre propio, ¿la? Las leyes se hacen en favor de alguien o de un grupo. Y van a haber gente que de manera colateral se va a beneficiar o perjudicar, pero la ley siempre tiene un beneficiario. Y si alguien se beneficia, otros se van a perjudicar. Cuando se habla del Código de Aguas, ¿quiénes eran los grandes dueños de tierras? Los gamonales de la sierra y los hacendados de la costa. La ley era para ellos. Tú tienes mucha tierra, te doy mucha agua. ¿Quién tiene poca tierra? La comunidad campesina y menos el campesino individual. ¿Ya? Vos tienes poca tierra, te doy menos agua, pues, compadre. Pero si te doy menos agua, tu tierra va a terminar siendo menos productiva. Y como tu tierra va a terminar siendo menos productiva, ya menos productiva va a perder valor. ¿Ya? Es decir, si tu terreno tú lo podías terminar vendiendo, vamos a suponer así, en 200.000 soles, ahora que no tiene tanta agua y pierde valor, ahora lo vas a terminar vendiendo en 120.000. ¿Ya? Y en ese momento, el gamonal o el hacendado se acercaba y te decía, mira, tu tierra está perdiendo valor muy rápidamente. ¿Ya? Antes costaba 200, ahora vale 120. Te pago los 120, papi. Te los pago ahorita. ¿Ya? Y tus tierras pasan a ser mías. Antes que valga 100, 80 o 50, te las compro ahorita. Entonces, ¿qué hacía mucha gente? Vendía sus tierras, ¿ya? Y el hacendado se beneficiaba porque tenía más tierras a un precio mucho más cómodo. ¿Y cómo habían logrado reducir el precio? Quitándoles el agua a las comunidades campesinas. Ahora, profe, pero ¿y todo era así? Sí, y de otras formas también. Los hacendados y los comunales contrataban bandoleros, gente armada, venían y te quitaban las tierras a la fuerza. Profe, ¿y tú no podías hacer nada? Por supuesto, anda habla donde el juez que termina siendo primo, amigo, familiar o socio comercial de este hacendado, a ver si te van a dar la razón a ti. Pero te hablaba de la república aristocrática, no es el presidente solo de la oligarquía que gobierna.
presidente, ministros, jueces, alcaldes, todos eran parte del mismo grupo y se defendían entre ellos, ¿ya? No te olvides tú. Pues con este código de aguas se formaron grandes latifundios. Los hacendados ahora tenían grandes terrenos que habían obtenido con compras de tierras a menor precio, ¿ya? O se les habían quitado a la fuerza con esta manipulación de las aguas de riego, ¿ya? De las aguas de riego. Tomen muy en cuenta eso porque, repito, estamos hablando de la República Aristocrática del gobierno de los grandes hacendados de esta época. Cuando López Romaña acaba su gobierno, se producen elecciones y el candidato del Partido Civil, Manuel Candamo, es el que toma la presidencia de la República, ¿ya? Manuel Candamo había sido uno de los fundadores del Partido Civil, ¿ya? En 1871 con Manuel Parry Lavalle, ¿ya? Y termina siendo electo en la presidencia de la República. Su gobierno dura 5 meses, se muere el tío, ¿ya? Se muere el tío. Profe, golpe de Estado, no, paro cardíaco, ¿ya? Ahora, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a terminar pasando? Cuando Candamo está en el gobierno, ¿ya? Cuando Candamo está en el gobierno, hizo solamente dos cosas importantes, ¿no? ¿Ya? Hizo dos cosas importantes. Uno, la ley de ferrocarriles. Es una medida sumamente interesante. Los ferrocarriles de la época de la prosperidad falaz, los de verdad, pues, ya los de verdad, los de la época de Balta, no los de Castilla, que es una payasada de ferrocarril, el Lima Callao, el Lima Chorrillos, no, no, los de verdad de la época de Balta salían de las minas, pasaban por las tierras de los gamonales en la sierra, de los hacendados en la costa, y llegaban a los puertos y principalmente era para exportar materias primas. Pero el problema es que todos los ferrocarriles terminaban teniendo este movimiento de la sierra a la costa, de la sierra al puerto, ¿ya? Servían para exportar o para importar, pero no terminaban sirviendo para poder generar una circulación de productos en el mercado nacional. Faltaba una vía transversal de ferrocarriles que una a todos los demás ya existentes. Y Candamo dijo, eso lo va a ser el gran proyecto de mi gobierno. Lo presentó, el Congreso lo apoyó, lo aprobó y cuando Candamo se murió, con él se murió la ley, ¿ya? Y con él se murió la ley, ¿por qué? Porque era demasiado costosa y nadie más quiso aplicarla luego. Lo único que quedó real de la época de Candamo fue el tranvía. ¿Qué era el tranvía? El tranvía era aquella una imagen de una caricatura de la revista Variedades de la época, y este era un tranvía, era como un tren eléctrico, pero que no pasaba por arriba, como el que tenemos ahora, sino pasaba por las pistas. Era como un metropolitano, pero eléctrico, ¿ya? Y era el sistema de transporte masivo urbano de la época. El tranvía era el Lima Chorrillos. Profesor, Lima Chorrillos, Chorrillos era lejos. Mira, Chorrillos es lejos, ¿ya? Y en esa época era más lejos todavía por las distancias, por la velocidad del transporte, ya por la velocidad del transporte. Entonces, cuando hablamos del Lima Chorrillos, este tranvía pasaba por Barrios Altos, el centro de Lima, el Rímac, y terminaba llegando hasta Chorrillos, Miraflores, Barranco, Chorrillos. Luego se van a abrir otras rutas hacia el Callao, etcétera, pero la cuestión está en que tenemos un transporte masivo. Cuando muere Candamo, ¿ya? Cuando muere Candamo, el problema fue el siguiente. Los líderes del Partido Civil se comienzan a ver las caras y dicen, ¿y ahora quién puede asumir el liderazgo del partido? Y la respuesta, termina siendo, ya la respuesta termina siendo, ¿quién puede asumir el liderazgo? Y la respuesta fue nadie. Y dijeron nadie, ¿por qué? Porque todos los líderes del Partido Civil estaban bastante viejos y se dieron cuenta ya, de que les podían pasar lo mismo que a Candamo. Entonces, la primera decisión que tomaron fue hacer una renovación generacional dentro del partido. Escoger chibolitos, ya, para que terminen siendo los nuevos líderes del partido. Chibolitos así, pues, como de 35 y 40 años, pues, chibolitos en la flor de su juventud, ya. Para la política son bastante jóvenes, ya. Pero lo que hay que tomar en cuenta, ya, pero hay que tomar en cuenta, lo que hay que tomar en cuenta, muchachos y muchachas, es que después de haber visto esto, habían dos líderes jóvenes que podían asumir la dirección del partido. El primero era Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía provenía de una familia de hacendados cañetanos, ¿ya? Que terminaban produciendo cebollas, ya cebollas y algodón, pero principalmente cebollas. Y le fue muy bien. Leguía terminó siendo un empresario. Augusto B. Leguía fue un empresario muy hábil, ya muy hábil. Su negocio lo terminó expandiendo, le terminó yendo muy bien económicamente. Entró a los círculos, ya los círculos de exportadores de la ciudad de Lima, se reunía dentro del Club Nacional, dentro de las 33 familias, se casó con una mujer perteneciente precisamente a esta oligarquía, era muy hábil con los negocios, terminaba teniendo ideas
de proyectos nacional, y la gente de la élite veía a este pata como un buen líder, ya, para poder ser gobernante. O sea, Leguía tenía la prioridad uno para poder ser el candidato a la presidencia de la República. Profe, pero no te entiendo. Estás hablando maravillas de Leguía y acá me pones que el presidente va a ser José Pardo. Ah, es que precisamente José Pardo va a ser el candidato a la presidencia de la República por Partido Civil y no Leguía. Profesor, ¿y por qué no Leguía? Pardo, ¿quién era? Bueno, Pardo ya era un personaje preparado, pero Pardo tenía algo más importante que Leguía, ¿ya? José Pardo era hijo de Manuel Pardo, fundador del partido. Y estamos en el Perú, ¿ya? En el Perú, si tú eres hijo de, amigo de, sobrino de, ahijado de, tienes más prioridad que otra persona más preparada, ¿ya? Así que Leguía le hicieron entender esto, ¿no? Leguía, ¿sabes qué? Tú eres el hombre, pero él es más hombre que tú, ¿no? O sea, él es el hijo, el fundador del partido. Él va a ser el candidato y para que tú no te molestes, dos cositas para ti. Ministro de Economía, el segundo cargo más importante del país. Y segundo, cuando él acabe su gobierno, puede ser candidato a la presidencia, compadre, y no habrá problemas. Leguía sabe dónde se está moviendo. Leguía no se podía poner al tandero porque si no perdía su respaldo para llegar a la presidencia y dijo, bueno, esperaré mi oportunidad. En 4 años seré presidente. Y así pasó. Pardo ya es elegido candidato, líder del Partido Civil, candidato a la presidencia de la República, y va a terminar llegando a la presidencia. ¿Por qué gana? Insisto, porque el Partido Civil es el partido más organizado, el que mayor cantidad de votos venía teniendo, y por lo tanto tenía todas las posibilidades de llegar al gobierno. El día, ya cuando ya gana la elección, el día que tiene que asumir la presidencia de la República, que le van a poner la banda presidencial, día 28 de julio de 1904, ese mismo día Ecuador nos invadió. ¿Ya? La pregunta es, profe, ¿por qué nos invadió Ecuador? ¿Qué bronca teníamos con Ecuador? Te lo expliqué la vez pasada. 1890, ya finales del gobierno de Cáceres. El representante del gobierno de Cáceres se reúne con Ecuador y le dijo, no quiero que seas amigo de Chile. ¿Qué cosa quieres para que no seas amigo de Chile? Seas mi causa. Y lo que dijo Ecuador es simple, quiero Tumbes, Jaén y Maynas. Y que dijo Cáceres, te doy la mitad de las 3 regiones, pero no te vayas con Chile. Recuerda que en el Tratado García Herrera, el Estado, el Ejecutivo, la Presidencia de la República le cede esos territorios a Ecuador, pero, recuerda que por ley, ¿ya? El único que declara la guerra, firma la paz y ve temas de límites es el Congreso. Y el Congreso del Perú le dijo a Cáceres, entiendo tu buena intención de evitar una alianza entre Ecuador y Chile, pero has excedido tus funciones. Tú no puedes terminar viendo temas de límites, así que el Congreso no reconoce el Tratado de García Herrera. Cuando el Congreso desconoce el Tratado de García Herrera, el Perú no le cede territorios a Ecuador. Pero los ecuatorianos van a decir, esos territorios son míos. Aquí está el tratado que dice que son míos. Es más, le enseñan a los estudiantes escolares y a los militares en formación que Tumbes, Jaén y Maynas son de Ecuador, ¿ya? Y que Perú los tiene secuestrados. Así crecen esos niños. Cuando van a ser jóvenes, bueno, alguien va a terminar promoviendo la recuperación de los territorios secuestrados de Tumbes, Jaén y Maynas y se le declara la guerra a Perú. ¿Sabes qué pasó? Bueno, lo que pasó fue bien fácil. ¿Ya? Lo que pasó fue bien fácil. Ecuador invade el Perú y el Perú les terminó pegando. ¿Ya? O sea, frenamos la invasión. Frenamos la invasión. Pero cuando se frena la invasión, va a terminar sucediendo otra cosa. Ecuador le dice, sí, Perú, y tú estás en la guerra por ese tratado que tú no quieres reconocer. ¿Ya? Y Pardo, muy diplomáticamente, excesivamente diplomático, Pardo va a decir, ya Ecuador, mira tú, si tú dices que esos territorios son tuyos y digo que son nuestros, fácil. Vamos a decirle a una tercera persona, al rey de España, que termine definiendo como árbitro a quién le pertenece la región. Bacán, dijo Ecuador, bacán. El problema estuvo, ¿ya? En que mientras que accedimos a esa negociación con el Ecuador, Brasil y Bolivia también nos dijeron, oye, compadre, yo también tengo reclamos de territorios contigo, pe. Y Perú dijo, está bien, también voy a conversar contigo, que voy a conversar con todo el mundo, porque hay que terminar siendo diplomáticos y hay que buscar la buena relación entre los países de Sudamérica. Ese fue un problema, ya fue un problema. ¿Por qué? Porque no es fácil, ya una cuestión de un acuerdo diplomático limítrofe. Los países tienen que terminar moviendo a todos los trabajadores de la diplomacia para terminar encontrando documentos, mapas, cartas y terminar demostrando qué territorio es mío. Tengo que terminar haciendo legajos con documentos, alegatos judiciales, entrar a un proceso para demostrar que ese territorio es mío.
sea, solamente hacer una movilización diplomática de ese tipo con un país moviliza muchísimos funcionarios, muchísimos. Ahora, hacerlo con 3 países a la vez, con Ecuador, con Bolivia y con Brasil, terminó siendo una locura. Ahora, ¿por qué le explico así? Porque con Brasil y con Bolivia vamos a perder territorios, profe, pero ahí en el cuadro de Pardo no dice que perdemos territorios con Brasil y con Bolivia. Es que está en la próxima clase. En el gobierno de Leguía se le ceden territorios a Bolivia y al Brasil. Ah, profe, pero es culpa de Leguía. No, no es culpa de Leguía. Fue culpa del mal manejo diplomático limítrofe del gobierno de Pardo. Simplemente que para buena suerte de su nombre, acabó el gobierno de Pardo y Leguía tuvo que asumir todos los pasivos, toda la mala negociación y tuvo que terminar cediendo territorios, ¿ya? Pero la culpa es de Pardo, que terminó llevando muy mal las negociaciones. Pero bueno, es lo que pasa, es lo que pasa. Segundo caso, ya segundo caso. Recuerda que José Pardo y Barreda es hijo de Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Y otra noche más. ¿Quién me está poniendo música por ahí? Ya me estaba poniendo sensual. A ver, te repito, ya te repito. En el caso, a ver, un momentito, muchachos. Ya. Entonces, recuerda que Manuel Pardo, como uno de sus principales proyectos de gobierno, fue establecer el sistema, una reforma de la educación. Planteó, por ejemplo, la educación primaria gratuita para varones y mujeres, pero no hubo plata y al final solamente se pudo financiar el primer y segundo grado. Durante el gobierno de Pardo, como ya hay dinero, sí se estableció una educación primaria, gratuita, obligatoria, financiada por el Estado para varones y para mujeres. Bacán, ya bacán. Primer y segundo grado se enseñaba matemática, o sea, matemática básica, sumar, restar, multiplicar, dividir, ya te enseñaban a leer, te enseñaban a escribir, pero a partir de tercer año había un curso fundamental, bueno, dos, religión e historia, ¿ya? Religión e historia. Entonces, ¿por qué curso de historia es fundamental? Si a mí me aburre, ¿ya? ¿Por qué historia es fundamental? Es que el curso de historia es importante porque se va a enseñar una historia oficial. ¿Sabes cuál era la historia que se enseñaba en esa época? Era bien simple. Antes de la República Aristocrática, todo era un caos. Caos, caos, caos. Caos con los caudillos, golpe de Estado, guerras civiles, inestabilidad. Prosperidad falaz, ¿ya? Caudillos gobernando, golpe de Estado, guerras civiles, no se invirtió bien la plata, tuvimos oportunidades, fue un caos. Llegó el Partido Civil. El Partido Civil era la luz, ya que nos iba a terminar guiando hacia el progreso y el desarrollo. Lamentablemente no había plata. Buenas ideas, poca plata. ¿Ya? Vino la guerra, nos llegó la crisis. Vinieron los militares con el segundo militarismo, más crisis aún, guerra civil. Y luego aparece nuevamente el Partido Civil, que con sus ideas nos va a terminar llevando el progreso. Esa era la idea que se venía vendiendo en la educación de la historia en los colegios. De tal manera que se quería meter en la cabeza de los niños próximos adultos y ciudadanos votantes, ¿ya? De que solo el Partido Civil nos puede terminar llevando hacia el progreso. Y la idea era del Partido Civil quedarse décadas en el poder. Solo se quedaron dos, que no es poco, 20 años, pero la idea era terminar concientizando a la gente para que voten por ellos como los que terminan guiando el progreso, ¿ya? La educación no es casualidad, ¿ya? La educación tiene una tendencia cuando se enseña. Algo quiere terminar haciendo con los alumnos, un tipo de alumno quiere terminar formando, ¿ya? Esperemos de que la educación en la actualidad para todos sea de una conciencia democrática, que todo el mundo sea racional, crítico, y que pueda terminar formando una conciencia, no solo para votar por, sino también para crear una alternativa y que voten por ellos, ¿ya? Yo quisiera ver como dirigente político en los próximos años, ¿ya? Pero, vamos a seguir hablando del tema. Escuelas nocturnas. Profesor, ¿qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Mira, esta parte es interesante. Antes de pasar a la escuela nocturna, las mujeres en la universidad, ¿ya? Ya hay varias mujeres que han estudiado en la universidad antes del gobierno de José Pardo Ibarreda, y creo que te lo he dicho. Pero la mayoría de las mujeres que estudiaba terminaba estudiando ¿por qué? Ya terminaba estudiando ¿por qué? Porque sus padres, o eran profesores, su papá, porque su papá era profesor, ya su papá era profesor, o porque su papá era profesional o tenía contactos dentro de la universidad y conseguía después de mucho empeño, ya que sus hijas terminen siendo evaluadas en examen de admisión.
Un examen de admisión para una mujer era muy difícil, era muy difícil. Es decir, si ingresar a San Marcos en esa época era difícil para los varones, a la mujer se la ponían doblemente difícil, porque este era un espacio masculino y querían mantenerlo así. ¿Ya? Querían mantenerlo así. Segundo punto, ya, segundo punto. Recuerden además que no solo quedaba por ahí, había un segundo punto que terminaba siendo trascendente, ¿ya? Si la mujer lograba superar el examen de admisión e ingresar a la universidad, era una mujer dentro de un montón de varones que terminaban estudiando. Y no estoy hablando de acoso sexual, ¿ya? Sino que estoy hablando de acoso de género, como que tú quedes acá si tú eres mujer. Los alumnos le hacían la vida imposible a las mujeres y los profesores le hacían la vida imposible a las mujeres porque las querían sacar de acá. Y las mujeres tenían que estudiar el doble, el triple para poder superar su carrera. Y hubieron muchas mujeres de ese tipo. Solamente había un problema. Terminabas tu carrera y no había una reglamentación en castellano. Tú salías, terminabas tu carrera y no te daban tu título profesional, ¿ya? No te daban tu título profesional, de manera que no podías ejercer la profesión que habías estudiado. Eso recién cambia con José Pardo. José Pardo establece el reglamento del acceso femenino a la universidad. O sea, cuáles eran los parámetros para que ingrese y para que termine su carrera y le den su título y pueda ejercer su profesión. Eso es lo que hace José Pardo. José Pardo, además, termina teniendo otro reclamo, los obreros. Desde la época de Cáceres, ¿ya? Pero sobre todo en la época de Pirola, no te olvides tú, llegaron un montón de bancos y con esto se financió un montón de industrias, ¿ya? Y hubieron un montón de obreros. El número de obreros iba creciendo en el paso del tiempo. Y los obreros terminan diciendo, para nosotros no hay muchas oportunidades, porque muchos de nosotros somos analfabetos. Entonces el gobierno de Pardo dijo, perfecto, entonces tienes que aprender a leer y escribir. Yo sé que estás adulto y te vamos a terminar dando un acceso a la escuela. No por las mañanas, donde estudian los niños, ¿ya? Porque además tú en ese momento estás trabajando. Pero los que quieran puedan terminar estudiando sus clases nocturnas. Entonces están las escuelas nocturnas para los obreros. No estoy diciendo, ¿ya?, que habían colegios especiales donde solamente había turno noche, sino que en las mañanas se enseñaban a los niños y en las noches se enseñaba a los obreros. Era una forma de beneficios sociales y de acceso a la educación para ellos, ¿ya? Bacán, hasta ahí todo chévere. Segundo caso, tercer caso más con Pardo. Durante este periodo nace el primer gremio de trabajadores en el Perú, que es el gremio de panaderos, ya el gremio de panaderos llamado Estrella del Perú, ubicado en Lima, con sede en la Plaza Italia, en Barrios Altos, por si alguien conoce, ¿ya? Este gremio de trabajadores panaderos es el primero en exigir las 8 horas de trabajo como derecho en el Perú, en el Perú, porque este ya era el reclamo internacional de los obreros en varias partes del mundo, pero ellos son los primeros en exigir en el Perú que se dé o se otorgue las 8 horas de jornada laboral. Y son los primeros en conmemorar, en recordar ya el día 1 de mayo, el día del proletariado, del día del proletariado. Ellos terminaban planteando, estaban recordando a los obreros que fueron asesinados en Chicago y que ellos terminaban planteando que se tenía que recordar ese como el Día Internacional de la Lucha Obrera o Proletaria. ¿Ya? Bacán. A partir de esta primera organización de trabajadores, van a terminar naciendo varias otras más. El gremio Textil Vitarte, ¿ya?, el gremio de trabajadores de la Hacienda Chicama en Trujillo y varios otros gremios. Entonces, el movimiento obrero fue creciendo. Cuando fue creciendo, José Pardo, conversó con un abogado laboralista, uno de los pocos que había en el Perú y en Lima en ese entonces, que era Matías Manzanilla, y le propuso que ya que él era una persona conocedora del tema obrero, pues que termina haciendo un proyecto de ley y lo presente al Congreso para ver los beneficios que los obreros podían tener. Bacán, producto de eso, Matías Manzanilla hace su proyecto de ley que se llama el Proyecto Manzanilla. Tú que vives en el Agustino, recuerden que en la cuadra 1 de la avenida Ribagüero, ya cruzando la pista, cruzando de Herbateros, tienes precisamente la zona que se llama Manzanilla, que es por Matías Manzanilla. El proyecto Manzanilla, ¿qué planteaba? Planteaba un día de descanso a la semana, ¿ya? 8 horas de trabajo al día, un día de descanso, un mes de descanso al año, ¿ya? Planteaba 14 sueldos, tus 12 del año más gratificaciones. Terminaba planteando ley de accidentes de trabajo, o sea, que se indemnice al accidentado dentro del centro laboral. Planteaba un seguro social para el obrero, terminaba planteando un seguro social para los hijos de los obreros, terminaba planteando, ¿ya?, que si tú tenías, que si tú eras mujer trabajadora y estabas embarazada un mes antes y 2 meses después del parto, no ibas a terminar trabajando. Y si igual se te iba a terminar pagando tus salarios.
El proyecto de Manzanilla en realidad terminó siendo una recopilación de muchos de las exigencias de los obreros en el Perú y de los obreros a nivel internacional, y se presentó como un proyecto de ley ante el Congreso. Evidentemente los obreros celebraban esta propuesta de Matías Manzanilla, pero el Congreso no. El Congreso no. Los congresistas, muchos de ellos empresarios o representantes de los empresarios, terminaron diciendo, esa ley no me conviene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo mi empresa y en mi empresa tengo 2 turnos de trabajadores de 12 horas para que mi empresa produzca las 24 horas al día. Si yo termino poniendo 8 horas de trabajo, voy a tener que contratar 3 turnos de trabajadores y voy a terminar pagando más salarios. Por pagar un seguro social para los obreros, otro gasto más que voy a tener que hacer. Por indemnizar al trabajador que se termina accidentando, otro gasto más. Entonces, este proyecto de ley me es muy costoso a mí como empresario. No me conviene, lo archivaron, lo dejaron de lado. Matías Manzanilla es uno de los políticos, ya de la cama de políticos, porque no es el único, ya que comienzan a ver el tema del obrero, el tema del campesino, sobre todo el tema del obrero, como un punto importante a tratar. ¿Ya? Ellos eran de la oligarquía, pero tenían un pensamiento más reformista, ya más ligado al tema social. ¿Ya? No hay que olvidar de ellos, porque ahí entra también Billinghurst, que lo veremos en un rato, o la próxima clase, disculpa. Además de esto, ¿qué pasó? ¿Ya? Si bien el proyecto Manzanilla no se aplicó, ya no se aplicó, hay que considerar un segundo punto. Ya un segundo punto. Eh, Matías Manzanilla, disculpa, los obreros dijeron, oh, no salió la ley que tanto queríamos. Pero la pregunta es, ¿y cómo ya es que se terminó gestando este proyecto de ley? Simplemente por algo, porque nos hemos ido organizando, porque cada vez somos más, ya porque cada vez estamos mejor organizados y por eso podemos ejercer presión. Ahora, si nuestra organización es mucho más grande, si nuestros sindicatos son mucho más numerosos, entonces podremos terminar teniendo más fuerza y conseguir este beneficio. Así que de esa manera el movimiento obrero se va a ir haciendo más fuerte en el paso de los años y conseguir sus derechos más adelante. Ya veremos cómo. Finalmente, para acabar con el gobierno de Pardo hay otro punto. Recuerden que cuando acabó la guerra contra Chile, se comenzó a buscar culpables. Y uno de los culpables al que se le acusó de la derrota es al Partido Civil en general y a Manuel Pardo en particular, por haber reducido la compra de armamento y por ser opositor a la Fuerza Armada. José Pardo, su hijo, para poder limar las asperezas entre el Partido Civil y el Ejército, y entre su apellido y el Ejército, decidió hacer algo. Mandó a hacer una construcción conmemorativa en favor de los héroes que terminaron peleando en la guerra contra Chile. Y terminó construyendo en el, se me va el nombre, en el cementerio Presbítero Maestro, terminó construyendo en el centro, una gran edificación que se puede ver desde cualquier parte de la Agustina, en realidad, llamada con el nombre de la Cripta de los Héroes. En ella se encuentran real o simbólicamente los restos de los héroes que participaron en la guerra contra Chile. Cuando digo real o simbólicamente es porque algunos cuerpos han desaparecido. Ahí hay una suerte de templo de tumba que dice Miguel Grau, pero Miguel Grau desapareció literalmente en la guerra. ¿Ya? Está la figura de Cáceres, de Bolognesi y demás, pero sus cuerpos no necesariamente están ahí. Hay una gran cantidad, hay paredes, ¿ya? Donde se ponen los nombres de los batallones o de las personas que fallecieron y participaron en la guerra, ya en cada uno de los batallones. Que repito, es una conmemoración de quienes pelearon por nosotros en la guerra. Los militares estaban contentos, ¿no? ¿Ya? Porque el gobierno los está reconociendo. Es más, para que estén más contentos, Pardo manda a construir la Plaza Bolognesi, que está en el centro de Lima. Bolognesi es el principal representante del ejército peruano, ¿ya? Y se manda a construir esto, y el día que se manda a construir la Plaza Bolognesi, ¿ya? Los gobiernos de los diferentes países, por una cuestión diplomática, nos mandan arreglos florales, ¿no? Para reconocer a nuestro héroe. Chile nos manda una corona de muertos, y se le llama el incidente de la corona. Esa corona de muertos a nosotros nos sonó a burla, ¿ya? Porque, o sea, no nos mandan un arreglo floral, nos mandan una corona de muertos como queriendo decir, yo te maté, este pata, ¿ya? En ese momento estaba en la inauguración el presidente de Argentina, Roque Sáenz Peña, que había participado en las tropas peruanas frente a la guerra contra Chile y que había logrado huir de la batalla de Arica. Y él terminó dando a conocer el famoso repaso de las tropas, cómo despanzurraron en base a bayonetas ya a los peruanos que estaban heridos o que ya estaban muertos, cómo los remataron. Él terminó dando a conocer eso. Y producto de este tema, ¿qué cosa fue lo que pasó? Bueno, lo que terminó pasando es que
la población estuvo descontenta por la infamia de lo que estaba haciendo Chile en ese momento con esta colonia de muertos, y Pardo aprovechó políticamente el tema, ¿ya? Terminó diciendo, como Chile se está burlando de nosotros, ¿ya? Entonces vamos a terminar comprando dos grandes buques de guerra para hacerle la guerra a algún país que nos amenace a Chile, ¿ya? Y los vamos a terminar llamando como el Grau y el Bolognesi, para que nos terminen defendiendo, ¿ya? Para que nos terminen defendiendo. La gente dijo, sí, guerra, y los militares dijeron, sí, armas, sí, Cutra, ya, así que por lo tanto se comenzó a hacer toda una supuesta movilización militar para hacer la guerra a Chile, pero se quedó en nada, ya se quedó en nada. Pero los militares estaban contentos porque tenían juguetito nuevo con las armas, ya, y además de eso venían teniendo, ya, además de eso venían teniendo, vuelvo a insistir, ya vuelvo a insistir, recursos para poder hacer pequeños robos, ya, pequeños robos, no te olvides tú. Así que esto es lo que hizo Pardo, terminó rompiendo o terminó estableciendo buenas relaciones, ¿ya? Con, el, con el partido, con la fuerza militar en este momento, ¿ya? ¿Ya? Así que no te olvides tú de ese punto, ¿ya? No te olvides tú de ese punto. Ahora, ¿qué más vamos a terminar tomando en cuenta? Cuando acaba el gobierno de Pardo, entra Leguía al gobierno. Ya Leguía ya lo tenemos que ver la próxima semana, ya, o la próxima clase que establezcamos. Entonces, vamos ahorita a terminar con la clase, ya con la clase, y vamos a ver tus dirigidas, ya, así que vamos a buscar las dirigidas de esta clase previa, ya, de la República Aristocrática, para poder ir trabajando, ya, para poder ir trabajando las mismas. Vamos a ver, vamos a ver. No se quiere abrir, ahí está, ya va apareciendo. Ahí está. Ya, aquí está la dirigida de la República Aristocrática. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. ¿Ya? Dice, las características de la política nacional de fines del siglo XIX y de las dos primeras décadas del siglo XX se caracterizó por, dice, uno, buscar conservar el Estado de Derecho. ¿Ya? Cuando digo buscar conservar el Estado de Derecho, es el status quo, el orden establecido. Y precisamente la República Aristocrática, la oligarquía que gobierna el Perú, quiere mantener el orden en donde ellos tienen el poder. ¿Ya? Eliminando las protestas, eliminando o permitiendo el crecimiento económico, pero sobre todo manteniendo el poder en sus manos. Y eso sí quieren hacerlo, porque ellos están gobernando durante 20 años. Dice, promover una real democracia representativa. No, no hay democracia representativa en la medida que el obrero, el campesino, la clase media no se ve representado porque no tienen un partido político. ¿Ya? Estar exento de golpe de Estado no están exento de golpe de Estado. Sí va a haber uno, el golpe de Estado contra Billinghurst porque amenaza el poder de la oligarquía. Entonces, en esta pregunta número uno, la clave termina siendo ¿cuál? La clave correcta termina siendo que solo la uno termina siendo correcta. ¿Ya? Así que la clave termina siendo la C de casita. Pregunta número 2. Dice, durante el periodo de la República Aristocrática se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y de algodón debido. Recuerda que esto ya venía desde la época de Piérola. ¿Y esto va a terminar siendo debido a qué? Ya, a ver, dice, ¿al empleo de guano de islas? No. El uso de mano de obra barata podría ser. A la tecnificación de la agricultura, ese es mejor. A la inversión del capital francés, no. La mejor clave es la C. ¿Por qué hablamos de la tecnificación de la agricultura? Porque yo te había dicho la vez pasada que durante el periodo del segundo militarismo de la reconstrucción nacional en general, los hacendados, los grandes hacendados van a terminar comprando ya, o absorbiendo las pequeñas y medianas haciendas. Y con eso van a terminar tecnificando sus haciendas desde la época de Lope de Romaña en que se termina creando la Escuela Nacional de Agricultura, ¿ya? Metiendo nuevas técnicas para mejorar su producción. Gracias a esa tecnificación es que la producción crece, se amplía, mejora y favorece al grupo de los hacendados, ¿ya? Segundo punto, segunda clave, o en la pregunta número 2, la clave es la C.
3. En cuanto a la dependencia con el extranjero, se realiza un análisis de la hegemonía británica sobre la economía peruana durante el siglo XIX y se muestra cómo en el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XX ella es desplazada por la hegemonía norteamericana. Esta última es diferente, ya que incursiona en sectores productivos como la agricultura de exportación, la minería, el petróleo, el caucho e incluso la red de ferrocarriles. El punto central de este capítulo consiste en mostrar el proceso de desnacionalización de la economía peruana y el desinterés mostrado por el Estado oligárquico frente a las reivindicaciones nacionales que se dieron ante el mismo, como factores fundamentales que ocasionaron la eclosión de una conciencia nacional en el Perú, cuya conducción fuera dispuesta por Ayala Torre y Mariátegui. Muy bien, ya muy bien. Respecto a lo señalado en el texto anterior, podemos deducir correctamente que el Estado peruano, A, careció de autonomía plena durante el siglo XIX e inicio del siglo XX. Puede ser porque estaba dependiendo de Inglaterra y poco a poco de Estados Unidos, ¿ya? B, logró formar una industria propia y diversificada, propia no porque está cada vez más presente el capital extranjero, sobre todo norteamericano. No incluida en su política de desarrollo la burguesía nacional ni en la clase media, no se explica eso precisamente en este sector. Se habla de que hay más presencia extranjera, pero no hablamos de que no haya una presencia de empresarios nacionales. Dice, no incluida en las políticas de desarrollo de la clase media ni en los sectores populares, tampoco se explica eso. Lo que se explica sí es que hay una economía dependiente del capital extranjero, inglés primero y norteamericano después. Así que en la pregunta 3 la mejor clave es la A de avión. Pregunta 4. Relaciona, ¿ya? Nativos amazónicos van a ser explotados por enganche, disculpa, por correría y por habilitación. Entonces, nativos amazónicos va con correría, ¿ya? A con 4. ¿Cuál tiene A con 4? Esta de acá tiene A con 4, ¿ya? Esta debe ser la clave. Dice, obreros del Callao. Bueno, los obreros van a terminar siendo trabajadores asalariados. Y recuerda que el salario es una porción de la producción. Aquella porción que no se paga se llama plusvalía, ¿ya? Así que ellos van a ser explotados por obtener su plusvalía. La 3 va con la B, ya la 3 va con la B, y esto está acá. Dice, indígenas en los Andes, ellos van a ser principalmente yanaconas, ¿ya? El indígena del Andes principalmente yanacona, así que la 1 va con C. Y los trabajadores en las minas van a terminar siendo a través del sistema del enganche, así que la 2 va con la D, y la clave es la D de dedito, ¿ya? La clave termina siendo la D de dedo, no te olvides tú. Pregunta número 5. Dice, respecto al gobierno de López Romaña, es incorrecto afirmar que, o sea, me están pidiendo lo falso, ya me están pidiendo lo falso. ¿Qué es lo incorrecto? Dice, no tuvo problemas con el legislativo, ¿ya? No tuvo problemas con el legislativo. Y la respuesta es que si tuvo problemas con el legislativo, pues eso cerró una cámara, la Cámara de Senadores. Entonces, ese es falso, ¿ya? Como ese es falso, entonces la 1 puede ser una clave, puede ser la A o la B. Dice, promulgó leyes en favor de la oligarquía, por supuesto, como el Código de Aguas. Legalizó el enganche, por supuesto, con el Código de Minería a favor de la Cerro de Pasco, ¿ya? Dio inicio a la era del caucho, ¿ya? Con López de Romaña, el inicio de la era del caucho, a ver, es incorrecto afirmar. ¿Ya? Dio inicio a la era del caucho, no, la era del caucho va con Piérola, ¿ya? Así que eso es falso. Realizó un plebiscito, el plebiscito con Chile, no hizo el plebiscito con Chile, ¿ya? Ah, esto es verdadero, este es falso y este es falso, la 4 y la 5. Pero también es falso la 1, bro, ¿ya? Dice, ¿no tuvo problemas con el legislativo? Eso es falso, porque sí los tuvo, ¿ya? Entonces yo diría que la clave es 1, 4 y 5. Tendríamos que borrar esto para poder tener una respuesta correcta. Tendríamos que poner, tuvo problemas con el legislativo, lo cual terminaba siendo verdadero, ¿no? ¿Ya? Si le tenemos no, le estaríamos negando, ¿ya? Y negación de negación es afirmación. Así que la mejor clave, repito, borrándole ese no, la clave sería 4 y 5, ¿ya? De dedo. Pregunta número 6, dice, durante el gobierno de Eduardo de López Romaña en el Perú C, ¿ya? Y con López de Romaña se estableció, la legalización del enganche a favor de la Cerro de Pasco, que está en la alternativa D. Pregunta 7. Entre el año 1 y el año 4 se exploró la región del río Pichis, el Pongo del Manseriche, ¿ya? La cuenca del río Perené, navegando además por los ríos Marañón, Amazonas, Yabari, Putumayo, Napo y la parte baja del río Tigre, Morona, Pastaza y Ucayali. Confeccionó el Atlas del departamento de Loreto y se convirtió en un ardiente defensor de la soberanía peruana de la frontera nororiente, estableciendo las comisarías de Tarapacá y Caitana en la región del Putumayo.
Toda esta acción la realizó siendo prefecto de Loreto, iniciando así una de las más importantes expediciones colonizadoras de inicio del siglo XX, y su respuesta termina siendo la expedición del general Portillo, Pedro Portillo, ¿ya? Un dato muy específico, ¿ya? Pregunta 8 dice, Candamo, ¿ya? Candamo. Es correcto, corresponde a Candamo. Inauguró el tranvía de Lima a Chorrillos, verdadero. Creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, ese es Manuel Pardo. Estableció el estanco a la sal, esa es la época de Piérola. Pero lo correcto es solo uno, ¿ya? 8 C de casa, ¿ya? 8 C de casa. Pregunta, Pregunta 9 dice, respecto a la reforma educativa impulsada por Pardo en su primer gobierno, ¿ya? Indique los enunciados verdaderos y falsos. ¿Estableció la educación primaria obligatoria y gratuita con algunas especificaciones? Sí. ¿Intervino en la reorganización y reapertura de las escuelas normales de varones y mujeres? Verdadero también. ¿Convirtió la escuela pública municipal en fiscal? ¿Ya? La respuesta termina siendo verdadero, ¿ya? Ahora era el Estado quien asumía la educación y se estableció la educación secundaria en gratuita y obligatoria, no, la primaria, la secundaria recién la va a establecer como gratuita y obligatoria el presidente José Luis Bustamante y Rivero, ¿ya? En la 9 la clave es la A. Y esta pregunta es una pregunta bien datera, pero dice, a ver, en el año 4, ya con Candamo se le encarga la elaboración a Manzanilla del proyecto de ley que recién se va a establecer con el gobierno de José Pardo, ¿ya? La pregunta es, dice acá, ese trabajo hecho, digamos, sin pago, ad honorem, ¿ya? Eh, va a ser planteado, se va a terminar llevando a la práctica durante el gobierno de Pardo, y según Jorge Basadre fueron 10 los puntos. Dice, de estos 10 puntos que están ahí, ¿cuántos de estos puntos abordados por el congresista Matías Manzanilla fueron reclamados por primera vez por la Federación de Panaderos Estrella Roja del Perú? Es recontra la pregunta, pero hay que terminar sacando una relación, ¿ya? ¿Higiene y seguridad de los trabajadores? No, ¿ya? Trabajo de niños y mujeres, ¿ya? Trabajo de niños y mujeres, descanso obligatorio, ¿ya? Descanso obligatorio, una cantidad determinada de horas de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, eso aparece luego todavía, contrato de trabajo, contrato de aprendizaje, asociación industrial, no. La respuesta correcta es la 3 y la 4, ¿ya? Lo que se planteaba era un día de descanso a la semana, eso es lo que planteaba el grupo de panaderos, y que también lo va a ver Matías Manzanilla, y las 8 horas de trabajo al día. Así que eso va a estar en la alternativa de solo la 3 y la 4 fueron planteados por el gremio de panaderos y que luego va a terminar siendo también planteado por parte de Matías Manzanilla más adelante. ¿Ok? Entonces, en la pregunta número 10, la clave termina siendo la de dedito y tienes tus domiciliarias. Solamente para hacerles recordar, muchachos y muchachas, ya, solamente para hacerles recordar lo siguiente. Recuerden que, a ver. Recuerden que ustedes tienen su domiciliaria, ya, que la pueden resolver hasta mañana a las 5 de la tarde, no termino ampliando el tiempo. Hay un montón de gente que no hace las domiciliarias y pierden nota por las puras, ya. Ahora, solamente les voy a hacer recordar cuál de estas terminan siendo sus domiciliarias, ya, para que lo tengas en cuenta, para que no te olvides, ya. ¿Cuál termina siendo? A ver, vamos a ver por acá. Ya, tu domiciliaria termina siendo... Tu domiciliaria termina siendo la pregunta... No quiero cargar. Ya, aquí está. Termina siendo la pregunta 2, la pregunta 4 y la pregunta 5. Eso lo pueden resolver, es más, ahorita mismo para evitarse problemas posteriormente. Ahora sí, por favor, entren a su temático, ya entren